conectados hay? Les pregunto. Buen día, ingeniero. Hola. Y estuvimos mirando lo del 8.1, ¿no? El ejercicio. Yo miré, estábamos practicando un poco. Estaba todo bien deducido. Nos hace relación sobre una casa de construcción en Santa Cruz, de dos plantas, dice, y nos da los datos preliminares. Y ahí nos explica todo de manera bien detallada y está, como usted dijo, un poco sencillo, digamos. ¿Hay algún problema? Vayamos repasando. Fíjense de memoria, porque la aplicación del método ACI es mecánica, ¿no? Entonces, vayamos empezando. El enunciado del problema es bastante general. Antes de usar el ACI, tenemos que ver si tenemos toda la información, porque si no tenemos toda la información, nos vamos a trancar por ahí. Entonces, lo primero es ver si tenemos todos los datos, y los datos son, como ya habíamos mencionado antes, la resistencia esperada, el peso unitario del agregado grueso, compactado seco, obviamente, el módulo de fineza del agregado fino, ¿y qué más? Y el tamaño máximo. Tamaño máximo. Esos son los 4 datos que necesitamos antes de aplicar el método de ACI. Entonces, en este caso, nos dan ya toda esa información, si no me equivoco. Como es el primer ejemplo, entonces obviamente hay que facilitarle al estudiante para que no se trabe por ahí. Entramos, por consiguiente, a la primera tabla, a la tabla número 1, que nos sirve para determinar qué consistencia va a tener nuestro hormigón según el problema que queremos resolver. En el caso nuestro, que es un edificio pequeñito en la ciudad de Santa Cruz, entonces tenemos varias alternativas, como nos muestra la tabla número 1, varios tipos de obras, como que podemos elegir alguna, la que más se parezca a nuestro caso. Varias se parecen, ¿no? Entonces, entre las opciones que tenemos de elegir un rango de asentamiento, elegimos, no estoy mirando el ejercicio, algún valor. A ver, vamos a buscar si está por acá. Ingeniero. Si diga, cualquier comentario es bueno ahorita. Justamente veníamos charlando en la anterior clase sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de dosificación tomaríamos en una obra donde se usan columnas, vigas? Y acá en la tabla 1 justamente nos muestra de esa manera. Hay diferentes tipos de acuerdo al asentamiento que tenemos. Y en este caso estamos agarrando el más bajo, por la razón de que daría relación con todos, ¿no? El de cuando es máximo de 8 y mínimo de 2, dice. Tomamos en cuenta ese en relación al asentamiento. Bueno, obviamente, no vamos a encontrar en la tabla número 1 casita en Santa Cruz, no vamos a encontrar eso, ¿no? Entonces tenemos que adoptar el caso que más se aproxime. Yo tengo algunos comentarios, pero no quiero chiparles las cosas en su cabeza. A mí no me gusta la tabla 1, ¿no? Porque si ustedes se fijan, todos los rangos son parecidos, ¿no? Casi iguales, de 2 a 8, de 2 a 9, creo. Todos son parecidos, entonces no hay mucho que escoger ahí. A mí en lo personal no me gusta, como les decía, esa tablita. Pero ingeniero... Pero bueno, ustedes tienen que elegir lo que más se parezca. Ingeniero, estas tablas ACI son universales, o sea, siempre la vamos a usar este tipo de tablas cuando hablamos del ACI. Bueno, ya hemos dicho cuáles son las maneras de definir una receta. ¿Cuáles son las maneras? Una es inventarse una receta. Cualquiera se inventa uno y punto, ¿no? Esa es la receta. Segundo caso, copiarle a alguien, al vecino, a alguien.
Segundo caso. Tercer caso, usar un método de dosificación. Hay varios métodos de dosificación. Este es apenas uno de ellos. En cualquiera de los tres casos vamos a tener una receta, pero es una receta propuesta. Lo ideal es entrar al laboratorio. En el laboratorio esa receta se va a pulir, se va a corregir. Por eso digo que el primer caso puede ser inventarse, porque inclusive una receta inventada que no tenga pies ni cabeza, en el laboratorio se va a pulir, porque en el laboratorio vamos a verificar qué está bien y qué está mal, y siempre del laboratorio va a salir una receta buena. Entonces estas son solamente herramientas. ¿En qué caso no vamos a entrar al laboratorio? Cuando ya conozcamos una receta que es buena y que es aplicable al problema que tenemos, específico. Ese caso se puede dar cuando tenemos un problema similar a uno que ya hemos resuelto comprobadamente. Eso es ser un ingeniero, un profesional responsable. Ok, aquí ya tengo la tabla 1 que estábamos comentando. Inclusive está con flechas señalado aquí todos los casos que se parecen al nuestro. Así que elegimos un rango, cualquiera de estos. Ojo que repito una vez más, el hecho de que saquemos una receta del método ACI o de cualquier otro método no quiere decir que esa receta sea buena. Lo recomendable es que entre al laboratorio y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Otro comentario importante. Los métodos de dosificación y los datos que utilizamos de estos métodos o de cualquiera que nos sugiera hacer algo, los vamos a utilizar cuando no tengamos nosotros alguna razón en particular como para usar otros datos, no los del método ni los que nos sugieren, sino que tenemos algún motivo para usar otros datos. Supongamos que en nuestro problema nos dicen acá, en alguna parte, que el asentamiento tiene que ser 11, supongamos. Entonces ya ninguno de estos cuadra. Por lo tanto, usamos 11 y fijamos nuestro rango 11 más menos 1, 11 más menos 2, 11 más menos 3, y ya hemos hablado de eso también. Fijamos nuestro propio rango. Siempre nuestra propia información y objetivos están por encima de los datos de un método o de un vecino o de nuestro invento, ¿ok? Siempre. Pero si no sabemos qué hacer, como los taxistas que ponen en su cacharrito ahí atrás, peor es nada, ¿no? Cuando sea peor es nada, cuando no tengamos nada, entonces usamos esta información o cualquier otra que tengamos disponible. ¿Se comprende? Estoy hablando de la manera de proceder. Ya, ok. Entonces, tabla número 1. Con la tabla número 2, decidimos cuánta cantidad de agua sería necesaria para ese asentamiento que hemos escogido. Acá a la izquierda están los asentamientos. Aquí también yo tengo mi opinión. Estos asentamientos de aquí no tienen nada que ver con los de aquí. Entonces, no sé cómo la tabla 2 es consecuencia de la 1. Pero bueno, yo no soy el autor del método ACI. Como tenemos que hacer lo que está acá dice de 3 a 5, de 8 a 10, de 15 a 18. Ese numerito que está entre paréntesis al medio, le he aumentado yo le he aumentado ese 4, 9. Ese 4 es el promedio de 3 a 5, o sea, es el valor medio. El 9 de acá es el valor medio entre 8 y 10. Yo le he aumentado. ¿Para qué? Para que trabajemos con ese valor, porque tenemos que hacer coincidir los valores de la columna con los valores de la fila esta, que son los tamaños máximos, ¿no es cierto? Entonces, si es un tamaño máximo de 2 pulgadas, como está acá, ¿con cuál de estos rangos voy a hacer coincidir? Mejor me olvido de los rangos y trabajo con el 4 y con el 9. Y para el 4 y para el 9 mi valor va a estar en medio de estos dos que están marcados. Hago interpolación aritmética o si no quiero, hago una aproximación, nada más. Ojo con lo que estoy diciendo, porque ya he repetido varias veces, hoy día nomás, debe ser la tercera ya que digo esto, que el método de dosificación este o cualquier otro es solamente un apoyo.
Así que no tiene mucha gracia estar interpolando, digamos, 168.17, ¿no? Esa precisión no tiene mucho sentido, ya que estos valores son tentativos y los vamos a verificar después en laboratorio, y de laboratorio va a salir la precisión, no de aquí. Sin embargo, eso no está mal. No está mal hacer una interpolación, no está mal. Aritmética total, si está punto 17, pues punto 17, no pasa nada. Pero si alguien decide hacer una aproximación, tampoco está mal. ¿Ok? Este ejemplo es para exposición normal a propósito, pero podía no ser. Entonces acá está la descripción de lo que para los gringos es exposición normal, moderada y severa. Aquí está la descripción. Es muy fácil entonces entrar y leer esto y comparar con nuestro caso. Pero para que no se chipen mucho, porque esto yo no lo hallo muy claro, porque es una traducción. Entonces, yo les sugiero que cuando no hay ni agua ni hielo, la exposición es normal. Cuando hay agua y hielo, la exposición es severa. Y cuando la situación es intermedia entre las dos, la exposición es moderada. Así nos vamos a batir. En nuestro Ingeniero, caso, como es una casita en Santa Cruz, no hay ni agua ni hielo, ¿no? En Santa Cruz no hay hielo. Diga. si estamos tomando lo de posiciones normal, moderada y severa, en el caso de que fuese un clima extremadamente calor, digamos, o sea, mucha calor, un ejemplo, digamos, en los países de Dubái, digamos, que dicen que la temperatura es muy elevada, ¿cómo se tomaría como normal igual o qué tipo de exposición sería? En O el sea, caso de que estemos usando, el ACI que estamos aquí viendo, que es el ACI, estas son las tablas ACI para hormigones normales. Ese es el título de estas tablas. Método de dosificación ACI para hormigones normales. Ese es el título, a pesar de que se incorpora aire. Bueno, pero lo normal para ellos es con usar aire, para nosotros no. Entonces se utilizan estas tablas, no hablamos de temperaturas altas, y para temperaturas bajas existen estas condiciones. Existen otras recomendaciones cuando las temperaturas son muy altas o muy bajas. Eso no depende mucho del clima, sino de las circunstancias. Porque en Santa Cruz, por ejemplo, que en estos días creo que llega hasta 40, que es una temperatura alta, pero no es una temperatura de todos los días. Por lo tanto, no podemos hablar del clima, sino de la temperatura en el momento del vaciado. Si estamos en un día caluroso, van a ser 40 grados, pero si estamos en un día de invierno, van a ser 20. Entonces, no depende del clima en sí, porque no podemos actuar de la misma manera cuando es 40 que cuando es 20. En estos casos hay otras recomendaciones de las cuales ya hemos hablado algunas con ustedes. Hemos dicho que las altas temperaturas y el calor aceleran la pérdida de agua. Y hemos dicho que la pérdida de agua rápida no es buena para el hormigón porque genera retracción, ya hemos hablado. Por lo tanto, el ingeniero lo menos que puede hacer es tomar ciertas precauciones. El ingeniero que está vaciando su hormigón con 40 grados de temperatura, hay que botarlo del trabajo porque no merece ser ingeniero. ¿Comprenden? Por eso estudiamos todo esto, para que tomemos las decisiones correctas. En este momento estamos diseñando una receta. Entonces, de acuerdo a las condiciones que ya les he comentado, que simplifican un poco la lectura de lo que está aquí, decidimos si vamos a usar aire o no vamos a usar aire. Y de ahí sacamos la cantidad de agua. Como en este ejemplo no usamos aire por razones obvias, entonces la cantidad de agua es esta. Luego entramos a la tabla número 3.
y de ahí sacamos la relación agua-cemento con la resistencia que nos han dado y usamos la columna sin aire. La tabla 4 en este ejemplo no se la usa. ¿Por qué? Porque es para condiciones severas y nuestra condición no es severa, de acuerdo a lo que ya hemos comentado. Con la tabla 5 se entra en módulo de fineza y tamaño de agregado, o sea que no hay dónde perderse, ¿no? Es como tabla de multiplicar 2 a este lado por 2 y aquí está el resultado 4. Pero es bueno hacerlo, ¿no? Porque si en el examen va a ser la primera vez que van a ver volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto, bueno, van a estar perdidos, ¿no? Queriendo aprender ahí en el sitio. Por eso se recomienda que hagan. De ahí sale un valor. Este valor, como verán, 0,76 no significa nada. Por lo tanto, es un valor que se tiene que multiplicar por el peso unitario del agregado grueso para sacar un peso. Oh, perdón, me estoy indicando mal. Para sacar un peso del agregado grueso. Como se podrá ver aquí, ¿no? Peso del agregado grueso resulta de multiplicar 0,76 por 1550, que es un dato del problema. Y finalmente, con la tabla número 6, se obtiene el peso unitario del hormigón, que nos sirve para restar de ese peso los demás ingredientes y de esa manera hallar el fino con lo que tenemos la receta. Preguntas, jóvenes. Ahora o nunca. Nada. Me encanta lo que aprenden a la primerita. A mí me ha costado años. Bueno. En este ejercicio está comprensible, ingeniero, más que todo, ya Ya. que Tampoco es una crítica, ¿ok? Es simplemente un comentario de un malvado. Un malvado que tiene experiencia, pero no, que se invente. Ok, ejemplo 2. Este ejemplo está intencionalmente hecho como para que se hagan cosas que no se han hecho en el ejemplo 1, porque ¿de qué serviría hacer un ejemplo igual que el 1, no? Entonces, acá, si analizamos los datos que tenemos, vemos que solamente tenemos el peso unitario y la resistencia, digamos. No tenemos el tamaño máximo, ni tenemos el módulo de fineza. Entonces, se tendrá que encontrar esos datos. También el peso unitario del agregado grueso se tendrá que encontrar. Pero como el peso unitario del agregado grueso no se encuentra por fórmulas, sino con ensayo de laboratorio, tendremos que hacer un ensayo de laboratorio. La resistencia, ¿de dónde viene? Del proyectista, no la tenemos que definir nosotros, la tiene que definir el que ha hecho el cálculo estructural. Ya hemos hablado de resistencia de diseño, resistencia de laboratorio. La que nosotros tenemos que considerar es la de laboratorio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta granulometría que tenemos acá del agregado fino es para hallar el módulo de fineza. Esa es la intención, ¿correcto? Y los datos que están aquí también sirven para desarrollar el problema y en alguna parte encontrar el tamaño máximo. Aquí está la solución del tamaño máximo. Esto yo ya no les puedo repetir. Aquí tamaño máximo debe ser igual a 1/5 de la menor dimensión del elemento. Ustedes tienen que aplicar esto. ¿Cómo se aplica? En el plano estructural, tenemos el plano estructural. El ingeniero tiene que ubicar cuál es la menor dimensión del elemento. A ver, esta viga tiene 50 por 30, nada que ver. Esta otra tiene 40 por 15, puede ser. A ver, esta la marcaré. Ah, no, aquí hay otra de 35 por 12. Esta es la de menor dimensión. Uno tiene que ubicar en las vigas, en las columnas, en las zapatas, en todos los elementos, cuál es la menor dimensión del elemento. Y el tamaño máximo, según esta regla, debe ser 1/5, debe ser menor a 1/5 de esa menor dimensión.
¿De dónde sale esta menor dimensión? Uno la tiene que ubicar, pues, en el plano estructural, que ya tiene que estar hecho, se supone. Segunda regla, tamaño máximo, menor o igual a 1/3 de menor espesor de losa. Entonces, verá, esta losa cuánto tiene, 15, esta otra cuánto tiene, 20, esta otra cuánto tiene, 12. Ah, esta es el menor espesor. Y finalmente, ¿cuál es el menor espacio entre fierros? Eso es un poquito más difícil de ubicar. Hay que ver las armaduras. ¿Cuál es el menor espacio entre un fierro y otro? Con esos 3 datos encontramos 3 tamaños máximos. Obviamente, si no hay ninguna losa en la estructura, entonces el segundo muere, ¿no? Porque no lo podemos aplicar. O si no hay armadura, el tercero muere, obviamente. Pero si hay todo, vamos a sacar 3 tamaños máximos, aplicando los 3 criterios. Y de los 3, como debe ser menor o igual a, para que se cumplan los 3, ¿cuál vamos a escoger? El menor, ¿no? ¿Y ese es el tamaño máximo? No, no. ¿Por qué no es ese el tamaño máximo? Porque el tamaño máximo debe ser un tamaño comercial de agregado. Para eso tenemos la lista de tamaños que ustedes tienen en el texto. Tamaños de agregados que no son otros que los tamaños de las aberturas de los tamices, que ustedes tienen una lista. Cuando hemos hablado de agregados, ahí está la lista de tamaños. El tamaño máximo debe ser alguno de esos valores. Cuando hacemos esta aritmética puede darnos 4.17. No existe ningún tamiz de 4.17. Pero como ese es nuestro valor que dice el tamaño máximo debe ser menor o igual a 4.17, entonces buscamos el tamiz que cumpla con eso, el más grande que cumpla con eso. ¿El más grande es el de 20? No. ¿El más grande es el de 25? No. ¿El más grande es el de 40? Sí, porque el siguiente es de 50 y 50 ya es más que 4.17. 50 milímetros más que 4.17 centímetros. Entonces elegiremos el tamiz número 40, el tamiz, perdón, de abertura 40 milímetros, que no es otro que el tamiz de 1,5 pulgadas. Esa es la respuesta del problema. En este caso nos dio el de 2 pulgadas, aquí está 50 milímetros. Luego también el ejercicio que ustedes ya deberían saber, se obtiene el módulo de fineza, aquí está 2,95. Ahora sí ya tenemos todos los datos, recién podemos usar las tablas de la CI, porque ya tenemos todos los datos necesarios. Y hacemos lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, tabla número 1. En este caso es más específico porque nos dice pavimento acá, pavimento. Así que buscamos en esta lista pavimento y aquí hay pavimento, así que directamente este es el rango. No siempre va a haber lo que queremos hacer en esta lista, ya les he dicho, entonces tendrán que asociar. Bien. De ahí sacamos el asentamiento. Este es el rango y habrá un objetivo. Con ese objetivo entramos a esta tabla. Como en este ejercicio la exposición va a ser severa porque hace frío en el lugar que nos señalan, entonces va a haber hielo, tenemos que usar aire. Por lo tanto, no usamos esta parte de arriba de la tabla, sino esta otra, la de abajo. Y ahí encontramos la cantidad de agua. Y también podríamos determinar la cantidad de aire que vamos a usar. Punto. Cantidad de agua, cantidad de aire. Luego seguimos adelante. Hallamos la relación agua-cemento, tal como lo hemos hecho antes. Aquí en este ejercicio creo que nos hablan de resistencia cúbica. Seguimos las reglas que están indicadas aquí abajo y listo. Obtenemos una relación agua-cemento. Como en este ejercicio la exposición es severa, tenemos que usar la tabla 4. Y la tabla 4 nos da otras relaciones agua-cemento a considerar. Elegimos una. En este caso hemos elegido 0,50. Tenemos 0,50 con la tabla 4 y
0,58 con la tabla 3. Fíjense cómo los gringos prevén la durabilidad. Entonces, con 0,58 cumplimos con la resistencia, pero no cumplimos con la durabilidad. Por lo tanto, elegimos agua, cemento igual a 0,5, que es la menor de las dos. Finalmente, volumen de agregado, peso unitario, multiplicamos, está, volumen de peso unitario del agregado del hormigón, hallamos el del fino y punto, se acabó, pare de cortar. Tenemos la receta más aditivo para aire incorporado. Esa es la diferencia con la anterior receta. Finalmente, aquí hay unas recomendaciones para escribir una receta. Una receta se debe escribir en ingeniería así. No es cemento una bolsa, agua 3 baldes, grueso una carretilla, no es así. Eso sirve para la obra, pero no para escribir. Es igual que las recetas de cocina. En mi casa, yo le puedo decir a mi hija, ¿cuánto de harina le pongo, papá? Ponle 2 tazas de la tacita esa anaranjada que tenemos. Le puedo decir, ¿no? Pero yo no puedo, si voy a escribir un libro de recetas, poner 2 tazas anaranjadas. ¿Comprenden, no? Entonces, esta es la forma de escribir una receta para ingeniería. O sea que si yo hago una tesis, hago un informe, hago una carta a otro ingeniero, escribo una especificación, algo, la tengo que escribir así. ¿Y qué es así? Como lo ven ustedes. C para el cemento, minúscula. A para el agua, minúscula. G para el grueso, minúscula. F para el fino, minúscula. Si fuera varios gruesos, grueso 1, grueso 2, grueso 3. En kilogramos, todas las cantidades. Para 1 metro cúbico de hormigón. Esto es 1 metro cúbico de hormigón. En kilogramos. Los agregados siempre con su humedad. Y siempre se pone la suma. Y si tiene aditivos, se pone más aditivo, no se pone el aditivo. Por ejemplo, si fuera aditivo Zika, no se pone Zika, porque no estamos haciendo publicidad para ninguna marca. Se pone el aditivo que se debe usar ahí. En los libros de medicina dice, suministre antibiótico y analgésico al paciente. Eso dice. No dice dele paracetamol y tal cosa, no dice eso. Entonces, los ingenieros tenemos que usar términos genéricos, como ser aditivo para aire incorporado o aditivo incorporador de aire. ¿Alguna pregunta sobre todos estos detalles importantes? Ingeniero, una vez tenemos las recetas ACI, esto obviamente da la resistencia esperada que tenemos, como usted dice, de un comienzo. ¿Qué pasa? Digamos, o sea, nosotros con esa receta nos vamos al laboratorio. O sea, le estoy contando el caso que hicimos la anterior semana en el laboratorio. Teníamos una receta y pusimos el ensayo de compresión. Y con esa receta pasó la resistencia con la compresión y no quebró la probeta. O sea que en pocas palabras el auxiliar nos indicó que estaba bien realizada esta receta, o esa dosificación, mejor dicho, y recomendación por parte económica, digamos, se podría decir que podríamos ahorrar un poco en las cuestiones de cemento, o sea, para ahorrar algo de dinero, más que todo, ¿estaría bien eso o sí tenemos que cumplir con la receta, aún así en laboratorio que exceda la resistencia? No sé si me dejo entender. Yo quiero corregirle algo que ha dicho usted al empezar su pregunta. Ha dicho, esta receta obviamente nos va a dar la resistencia. Eso no es cierto. Porque si fuera obviamente, entonces ¿para qué vamos a entrar al laboratorio si obviamente todo está bien? Yo les he dicho al principio de esta sesión y alguna vez antes, y lo vuelvo a repetir ahora,
el hecho de sacar una receta de ACI que sea gringo, que sea UCI peruano o de donde sea, o de nuestro invento o de nuestro vecino, no garantiza que sea buena la receta. Solamente estamos usando el método de ACI o de cualquier otro origen, porque no nos queda otra, ya les dije, como el taxi que dice peor es nada. No sé cómo puedo ser más claro. Usamos un recurso porque no tenemos otro. Si tuviéramos nosotros en nuestra mente otra receta, y no la que estamos trabajando ahorita en los ejemplos, como respuesta a estos problemas, pues la planteamos, pues ¿qué problema hay? ¿Qué tiene ACI que no tengamos nosotros, por decirlo de una manera? No tiene nada de malo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cualquier receta que tengamos va a entrar al laboratorio y en el laboratorio vamos a encontrar sus defectos y sus virtudes. Y en el laboratorio vamos a hacer las correcciones que haya que hacer. Y si no hay que hacer ninguna corrección, wow, lotería, pues le achuntamos, esa fue la receta correcta. Pero solo podemos certificar una receta y decir que va a dar el resultado, y yo le pongo la firma ahí cuando sale del laboratorio, porque en el laboratorio estamos comprobando los resultados en vivo y en directo, no nos estamos inventando, no la estamos charlando a nadie, no estamos engañando, nada, es lo que se ve, se anota, y en el laboratorio se ve, y si cumple, cumple, punto, y si no cumple, no cumple, ¿comprende? Eso, como primera reflexión. Segunda reflexión. Lo que hacemos en la universidad de laboratorio es, no quiero quitarle méritos a nadie, pero es probablemente ni siquiera un tercio de lo que se debería hacer, por varias razones. En primer lugar, por falta de tiempo, porque en el laboratorio tenemos que ajustarnos al periodo de clases que nos fijan las autoridades, ¿no? Y punto. Y el número de semanas que tenemos para pasar clases, ahí tenemos que encajar, porque esa es la palabra, los ensayos que hay que hacer. Tenemos que eliminar un montón de ensayos que podíamos hacer para mejorar los resultados, tenemos que eliminar porque no cuadra el tiempo. Y además en el caso nuestro de hormigón, sabemos que tenemos que esperar 28 días, todo. Con eso más, imagínense, estamos haciendo ensayos en febrero. Por eso el laboratorio es una cosa, un simulacro bastante pobre de la realidad. Entonces, cuando con el auxiliar ustedes hacen una prueba de laboratorio, es una prueba a lo que dé. Si da bien, si da mal. Sí. No es la manera como se debería trabajar en un laboratorio. Porque en un laboratorio, mínimo, en el peor de los casos de mucha urgencia o de lo que sea, en el peor de los casos, tiene que hacerse 3 pruebas, en el peor de los casos. Estoy hablando de una emergencia. Y tiene que romperse 9 probetas en cada prueba, por lo menos. En un laboratorio serio, en un trabajo pagado, porque un laboratorio es un trabajo que se cobra, ¿no? Bueno, la Gabriel creo que cobra también, pero es una entidad del Estado. Si alguno de ustedes monta un laboratorio, tiene que cobrar caro, ¿no? Porque igual que un laboratorio clínico donde hacen análisis de sangre, todo se necesita profesionales, equipo, y se supone que los resultados son certificados. En un laboratorio serio en el que se haga un estudio de dosificación, se tienen que programar muchos ensayos. Porque un ensayo como el que han hecho ustedes, que les dé bien, disque bien, digamos, no significa nada. Es como el cacho. Tiramos los dados, nos sale 6, digamos un solo dado. No quiere decir que el siguiente tiro va a ser 6, no quiere decir. O quiere decir, no. Entonces a ustedes les dio 6. Punto. Eso no quiere decir que ese hormigón va a dar 6, no quiere decir.
para que el laboratorio certifique la calidad de ese hormigón con una firma, como un sello. Yo siempre he bregado en esto. Yo no dudo ni veo quienes trabajan en el laboratorio, nada, quienes hacen los trabajos para afuera. Supongo que se hace bien, supongo. Pero para que la universidad le ponga un sello a un informe de laboratorio de estos, tendría que haber muchas cosas que no sé si hay. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces es un tema estadístico inclusive. Es decir, ¿qué probabilidad hay de que un resultado no funcione? Esto hemos visto en resistencia, cuando hemos estudiado resistencia con ustedes. Hemos visto. ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia de laboratorio tiene que ser mayor que la resistencia de diseño? Hemos hablado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente para cubrir las probabilidades. Porque si yo quiero resistencia 300, el diseñista dice 300, y yo en mi una probeta saco 301, yo puedo decir está bien, ¿no? Pero no es así, pues. ¿Qué tal si hago 100 probetas, la primera me da 301 y ninguna más llega ni a 300? ¿Qué tal? ¿Puede pasar eso o no? Sí, ¿no es cierto? Y si hago 1000 probetas, más difícil que pase eso, ¿no? Y si hago 10.000, más difícil, pero yo no puedo hacer 10.000 probetas, entonces siempre hay un margen de error y un laboratorio para que certificar calidad tiene que cubrir el menor error posible. Es decir, que esto no es tan simple como parece, pero no es el ingeniero civil que haga una obra el que va a resolver este problema. Normalmente tendría que mandar a un laboratorio, no va a ir el ingeniero a hacer sus ensayos, ustedes tamizan y todo porque están estudiando, pero si son profesionales y van al laboratorio a pedir algo, no van a ir a tamizar ustedes. Se supone que el laboratorio tiene la gente que tamice y que haga los ensayos, y el laboratorio les emitirá un informe. De ese informe estoy hablando, qué solidez tiene. ¿Ok? Entonces es un trabajo serio los ensayos del laboratorio. Bien. Hasta este momento no hemos hecho ningún ensayo de laboratorio, por si acaso ya se va a acabar el tiempo. Van a entrar, por favor, con el mismo link. Cuando se acabe esto, van a entrar a un alargue con el mismo link. Les decía, lo único que estamos haciendo con el tema 8.1 y 8.2 es poner ejemplos de cómo se determina una receta, nada más. No hemos entrado al laboratorio para nada. Estamos hablando del laboratorio porque su compañero lo ha mencionado, nada más. En esta sesión de Zoom no hemos entrado al laboratorio para nada. Hemos visto solamente el procedimiento para determinar una receta en el ejemplo 1 y otra receta en el ejemplo 2, pero sabe Dios si esas recetas sirven o no sirven para lo que estamos pretendiendo. ¿Ok? Entonces, entramos al laboratorio, recién entramos al laboratorio para el tema 9. Entramos al laboratorio. En el laboratorio lo primero que debemos hacer es verificar la humedad de los agregados. Lo primero. ¿Por qué? Porque nuestra receta dice tantos kilos de agregado grueso seco. Veremos si está seco, ¿no? Es igual que entrar a la cocina, ¿verdad? Si dice 500 gramos de lechuga fresca, tenemos que ver si la lechuga está fresca, ¿sí o no? Para cumplir con la receta. Entonces, ese es el primer paso. Cualquier rato se... Entonces, imaginariamente, con nuestra receta anotada en un papel, estamos yendo al laboratorio. Esta es nuestra receta. Tantos kilos de cemento, tantos kilos de agua, tantos kilos de agregado grueso seco, tantos kilos de agregado fino seco. Así está nuestra receta, ¿no es cierto? Así la hemos determinado para 1 metro cúbico de hormigón. Entramos al laboratorio y ahí es otro escenario y empieza otra historia, otra historia. Lo primero tenemos que verificar la humedad de los agregados, como les dije. Entonces sacamos una muestra de agregados, fino, grueso, grueso 1, grueso 2, lo que haya.
y procedemos a sacar las humedades. Ustedes saben cómo se hace la humedad de un agregado. Si es que hemos tenido el tiempo necesario en un laboratorio serio, ya se sacaron las muestras, ya está el proceso de sacar las humedades, porque toma tiempo, ¿no? 1 hora, 2 horas, qué sé yo, depende cuál es el método que se sigue. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es decidir cuánta mezcla vamos a preparar. Depende a qué estamos yendo al laboratorio, ¿verdad? Si estamos yendo a hacer un ensayo de hormigón fresco, esa es una historia. Si estamos yendo a hacer ensayos de hormigón endurecido, esa es otra historia. ¿Por qué? Porque para el hormigón fresco vamos a hacer seguramente el asentamiento, podemos hacer el peso unitario, podemos hacer el contenido de aire, nada más. Podemos chequear la plasticidad, podemos chequear la trabajabilidad. ¿Qué otra cosa más para el estado fresco? Si tenemos alguna otra cosa más, muy bien, lo tenemos que hacer. O sea, tenemos que programar los ensayos que vamos a hacer. Entonces, para el asentamiento necesito 7 litros de mezcla, para el aire necesito 8, para el peso unitario necesito 9, para el otro asunto necesito 5. Entonces 9 más 8, 17, más 7, 24, más 5, 29. 29 litros de mezcla necesito para hacer mis ensayos. Igualito que un cocinero, ¿no? ¿Cuántos platos voy a cocinar? ¿Para cuántas personas? 2 papas por cada plato, entonces son 6 platos, necesito 12 papas. Pero por si acaso sacaré 2 más, ¿sí o no? Así se trabaja, ¿no? Nosotros determinamos 29 litros de mezcla que vamos a usar, pero por si acaso que sean 35, digamos. No vamos a hacer 29 para después estar raspando la olla o en este caso la mezcladora, ¿no? 35 litros, supongamos. Nuestra receta es para 1000 litros, 1000, un metro cúbico. Entonces tenemos que hacer la proporción, ¿verdad? Si la receta para 1000 litros nos dice 500 kilos de cemento, para 35 litros serán pues 27.14 kilos de cemento. ¿Correcto? Hallamos la proporción. Ingenieros, no tengo que explicar nada, ustedes saben cómo hacer la proporción. Entonces, cemento, la proporción. Agua, la proporción. Grueso, la proporción. Fino, la proporción. O sea que vamos a tener una receta chiquita, ya no tan grande. Ya no va a ser cemento 500 kilos, van a ser 27.3 kilos. Agua ya no van a ser 200 litros, van a ser 14 litros, 14.3 litros. Dense cuenta que cuando hacemos la reducción, los decimales adquieren importancia. En cambio, en las recetas de un metro cúbico se habrán fijado, son puros números enteros, detallitos, ¿no? Con esa recetita, entonces, la recetota y la recetita, con la recetita, en laboratorio, que es un ambiente relativamente chico, podemos pesar 27 kilos de cemento, ¿no? Tenemos balanzas, recipientes, etc. Podemos medir 14 litros de agua. En cambio, la anterior receta, 500 kilos de cemento, palabras mayores, ¿no? Eso es para la obra, para la obra. Entonces, ¿qué se llama a lo que estamos haciendo? Reducción de la mezcla. Reducimos la receta al tamaño adecuado. Lo mismo hace un cocinero cuando tiene una receta para 6 personas y solamente van a haber 4, reduce los ingredientes de manera proporcional. Y podría ser a la inversa también, ¿no? Que en vez de 6 comensales tenga 10. Entonces aumentará proporcionalmente los ingredientes manteniendo la receta. Muy obvio, ¿no? Entonces en laboratorio reducimos las proporciones y vamos a tener una recetita que es idéntica a la receta mayor. No hemos cambiado nada, no hemos ensayado nada, solamente estamos preparándonos para trabajar.
Entonces tenemos una recetita, preparamos el cemento, preparamos lo que nos indique la recetita y tenemos listos los ingredientes, así como en los videos de cocineros muestran, ¿no? El platito de queso, el platito de arroz, bueno, ya tenemos todos los recipientes listos para mezclar. En el caso de las humedades ya salen los resultados, ya salen, ¿no? Porque mientras hemos hablado está cocinándose el asunto, ya sabemos los resultados, qué humedad tiene el agregado grueso y qué humedad tiene el agregado fino. Por lo general siempre tienen humedad los agregados, igual que cualquier cosa que está en el medio ambiente, en este momento este lápiz o caneco, lo que se llame, tiene humedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la humedad ambiente, etcétera, etcétera. Los agregados además son porosos, siempre tienen humedad. Entonces no va a ser humedad cero, seguramente. Pero nuestra receta dice humedad cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir las cantidades. A ver, voy a ver si está el texto acá. 829, ¿no? 9. Yo tenga dimensiones reales de cuánto. No lo pillo, 9. Ingeniero, entonces cuando una vez tenemos la receta y la proporción en metros cúbicos, cuando, digamos, los albañiles están trabajando mayormente con baldes, lo hacen, sacamos entonces el volumen del balde para hacer la proporción, ¿no? Para poder así... No le entendí, ¿puede repetir? Ya, una vez tenemos la receta, lo tenemos en metro cúbico, ¿cierto? Los valores para un metro cúbico, dicen, ¿no? Pero ya al momento de realizar la mezcla, digamos, los albañiles he visto que trabajan con balde. Deberíamos de sacar el volumen del balde y hacer la proporción acorde al volumen que tenemos en la receta, ¿no? Usted dice en la obra. Sí, en obra ya una vez realizada. Ya, pero no nos adelantemos, nos vayamos por paso. Ah, ya, perdón. La obra es otro escenario, totalmente diferente, ¿no? En este momento tenemos una receta y el manejo de baldes y cosas es un pequeño enredo en nuestro medio, ¿no? Porque no hay razón para que sea, pero en nuestro medio es una chipazón. Por eso yo quiero empeñarme en mostrarles el procedimiento. Ninguno de ustedes va a hacer el procedimiento, a no ser que alguien quiera trabajar en laboratorio, y aún así va a tener sus ayudantes. Ninguno de nosotros va a hacer los ensayos, tal como estamos hablando. Pero es muy importante saber cómo se hacen y por qué se hacen, para que no nos la charlen, ¿no? Porque después nos dicen, sí, funciona, hicieron esto, sí, pero no sabemos cómo. Que es justamente las dudas que yo tengo que les había comentado sobre nuestro laboratorio, ¿no? Sin ofender a nadie. Bueno, aquí tenemos el tema 9. Aquí está reducción de la mezcla, lo que hemos hablado, de sacar proporcionalmente un valor, se determinan los volúmenes de los recipientes, de los equipos que vamos a utilizar y de acuerdo a eso se determina la cantidad de hormigón y aquí aparece, ahí está delante de sus ojos, la nueva receta, ¿no? Que es lo que yo he estado llamando la recetita, la recetita. Se supone que esta es la cantidad necesaria para preparar la mezcla para lo que necesitamos. Se le llama pastón. En el laboratorio se llama pastón a esta pequeña muestra que según el ejemplo es de 40 litros. ¿Ok? Se hacen los ensayos de humedad y se corrigen las humedades y atención con esto, atención con esto. Una vez que tenemos las humedades y no son cero, porque si fueran cero, ¿qué pasaría? Si fueran cero las humedades, entonces pesamos directamente estas cantidades, porque aquí dice 47.12 kilos de agregado grueso seco. Si el agregado grueso está seco, entonces pesamos esto y se acabó. Ya está. Lo mismo hacemos con el fino y ya está, preparamos la mezcla.
pero lo común y lo seguro es que no va a dar cero, entonces tenemos que modificar la receta. ¿Por qué modificamos la receta? Porque la cantidad de agua que contienen los agregados al estar húmedos va a afectar el resultado. En la consistencia está variando también la plasticidad, la trabajabilidad y la relación agua-cemento para la calidad del hormigón endurecido. Entonces no podemos trabajar sobre algo inseguro, ¿correcto? Muy bien, entonces, ojo, se hacen dos correcciones. Aquí hay una serie de consideraciones que los gringos sugieren para la corrección de las humedades. En realidad, cuando sacamos la humedad de un agregado, ¿qué estamos sacando? Estamos sacando la humedad de una muestra del agregado, no la humedad del agregado en sí mismo. En el laboratorio es más cierto el resultado, pero en la obra nada que ver, ¿no? Imagínense si yo tengo 5 volquetadas de agregado grueso y le saco una muestra, un baldecito, una carretilla. ¿Será que la humedad que yo saque en el laboratorio, por más científica que sea la sacada, es la humedad de esas 5 volquetadas? Seguramente que no. Entonces, la humedad de los agregados es muy variable, obviamente, de un punto a otro de una masa de agregados. Para empezar, para continuar, estamos diciendo que ese agua afecta a la mezcla. ¿Pero en qué grado afecta? Si mi agregado tiene la mitad es agua, supongamos que la mitad de una piedrita es agua. Cuando yo mezclo esta piedrita con el agua, el cemento, todo en la mezcladora, esa mitad de agua que tiene el agregado, ¿afecta a la mezcla la mitad o afectará una parte de ese agua? Porque Afecta a la mitad. El agua está dentro de los poros. No está no es como un hueco que tiene el agregado y que ahí está el agua. Y que cuando lo metemos el agregado se sale el agua y se mezcla con el resto. No es así. Si así fuera, entonces afectaría el total. Pero no es así. El agua está afuera del agregado un poco mojando las caras y otro poco, no sé cuánto, está dentro del agregado, en los poros. Entonces, cuando lo mezclamos con el resto del agua, ¿se mezcla toda el agua? No se mezcla toda el agua. Porque ¿acaso se sale de los poros el agua? O si el agregado tiene poros libres, ¿acaso el agua se entra en los poros inmediatamente? No, ¿verdad? Acuérdense que cuando secamos un material, lo metemos en el horno 24 horas en el laboratorio. Acuérdense que cuando saturamos un material, lo dejamos remojando 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la entrada como la salida del agua son lentas y toman tiempo. Así que en los pocos minutos, 3, 4 minutos, que metemos los agregados en la mezcladora para que se junte con el agua y el cemento, ¿ese agua se va a salir o se va a entrar así tan fácilmente? No. Pero tampoco se va a quedar. Es decir, que afecta a la mezcla, sí afecta, pero no sabemos cuánto. Este es un problema universal que no se puede resolver, porque es un problema de heterogeneidad. Hay muchas variables y sencillamente no hay forma de resolverlo. Por lo tanto, se asumen ciertas cosas. Se asumen. ¿Qué se asume? Se asume que el agua que va a afectar a la mezcla es el agua que le sobra al agregado de su estado de saturación. ¿Qué quiere decir estado de saturación? Quiere decir que todos los poros están llenos de agua. Eso quiere decir estado de saturación. Entonces, todo agregado, según su porosidad, tiene un porcentaje de saturación. Por ejemplo, 3%, digamos. ¿Qué quiere decir? Que de toda su masa tiene 3% de porosidad expuesta, libre, porque puede tener más porosidad adentro, inaccesible. Significa que si lo saturamos ese agregado, va a entrar el 3% de agua en relación al peso del agregado. 3%. Si tiene 3% de saturación, de porcentaje de saturación. Eso lo determinamos en el ensayo del peso específico y ustedes ya lo han hecho y se supone que saben.
Entonces, todo agregado tiene un cierto grado de porcentaje de saturación. ¿Qué hacen los gringos que hay que hacer para resolver este problema? Dicen, vamos a suponer que si el agregado está saturado, vale decir que en este ejemplo tiene 3% de agua, y está saturado, ese agua está dentro de los poros, no tiene nada de agua afuera, vamos a suponer que ese agregado ni le quita ni le da agua a la mezcla cuando lo metemos en la mezcladora. Vamos a suponer, cosa que no es del todo cierto, pero vamos a suponer eso. Si tiene agua de más de 3% en este ejemplo, por si acaso 3 es un ejemplo nada más, ¿no? Si tiene más de 3, ese excedente, supongamos 4 menos 3, 1, ese 1% sí va a afectar a la mezcla. ¿Por qué? Porque está afuera, se supone que está afuera. Y por lo tanto se va a mezclar con el resto del agua y nos va a afectar a la mezcla. Y si tiene menos de 3, por ejemplo 2, ese 1% le va a quitar a la mezcla. ¿Por qué? Porque está lleno de huecos y ese agua, 1%, se va a entrar en los poros. Es decir, se supone esto, no es cierto, pero se supone. ¿Para qué? Para poder resolver el problema de alguna manera, por lo menos aproximada. Entonces, en la corrección de humedades, lo que hacemos es justamente eso. Hacemos una diferencia entre el porcentaje de saturación del agregado y la humedad que tiene. Entonces, aquí vemos humedad del grueso menos porcentaje de saturación menos 0,7. ¿Qué quiere decir? Que le falta agua para saturarse. Aquí dice 2.4 menos 1 igual 1.4. ¿Qué quiere decir? Nos dio positivo. Quiere decir que le sobra agua. Hacemos la diferencia entre la humedad que hemos encontrado y el porcentaje de saturación. Si la humedad es mayor, quiere decir que le sobra agua. Si la humedad es menor, quiere decir que le falta agua. Si le sobra agua, quiere decir que se va a par a nuestra mezcla. Y si le falta agua, quiere decir que nos va a robar agua a la mezcla. Entonces tenemos que corregir el agua de la mezcla. Determinamos la cantidad de agua que le va a robar y la cantidad de agua que le va a par. Y en el caso de que le va a robar, le aumentamos agua para devolverle lo que le están robando a la mezcla. Y en el caso de que le vaya a par, le quitamos agua a la mezcla y de ahí vamos a tener un agua corregida. Ya no es agua 632, es agua 618. Esto es aritmética nada más, ¿no? Se sumará o se restará según el caso. Como este es un ejemplo, yo a propósito he puesto uno que sea positivo, otro que sea negativo para mostrarles a ustedes. Entonces, esa es la corrección del agua por humedad de los agregados. Además de esta corrección del agua, también hay que corregir los agregados. ¿Por qué? Porque si la receta dice 47.12 de agregado grueso seco y el agregado no está seco, y yo peso 47.12, quiere decir que no estoy cumpliendo con la receta porque estoy pesando 47.12, pero en esos 47.12 hay agua. Por lo tanto, no son 47.12 de agregado grueso seco, sino que son X de agregado grueso seco más Y de agua igual 47.2. Para compensar eso, la receta nos dice, ya pele más agregado. ¿Sí? Auméntele más agregado. Acá está. El agregado equivalente a la humedad que tiene. Porque 47.12 tiene que ser seco. Como tiene agua, entonces le aumento, compenso esa cantidad de agua que es 0.85 con más agregado. De modo que tengo 47.97 kilos de agregado grueso húmedo, porque no está seco. Y estos 47.97 kilos de agregado grueso húmedo, con esa humedad, equivalen supuestamente a los 47.12 secos. Vale decir que estoy corrigiendo la humedad del agregado grueso y estoy corrigiendo el agregado fino de acuerdo a la humedad que tiene.
de donde obtengo finalmente la receta, la nueva receta, que en primer lugar es la reducida y en segundo lugar está modificada el agua y están modificados los agregados. El segundo permanece tal como está, como estaba. Vean ustedes de que este es un procedimiento aritmético, sumas, restas, pero hay que saber qué sumar y qué restar, ¿no? Entonces hay que hacerle un seguimiento al asunto y hay que entenderlo. Y la única manera es intentando hacerlo, ¿no? Porque así de boca, yo no sé si me están siguiendo o no me están siguiendo, porque es la primera vez que lo están escuchando, supongo. Y en cambio yo ya lo tengo pues digerido, ¿no? Entonces yo no tengo dudas sobre lo que estoy diciendo, digamos. No sé ustedes, comenten algo, ¿no? No sé. Esta sería la receta corregida, reducida y corregida por humedades. Está lista para prepararse. Esta receta tenemos que pesar 11,04 de cemento, 6,18, 47 de agregado grueso en el estado de humedad que tiene en este momento, 34, pesamos todo esto y lo metemos a la mezcladora. Ese es el hormigón que tenemos que comprobar, asentamientos y todo lo que hayamos planificado. Esta es la receta del hormigón que tenemos que preparar, no la que teníamos al principio. Fíjense que no preparamos la original, sino que preparamos esta. Y esta receta la tenemos que preparar ahora. Porque si lo dejamos para mañana, esta receta no sirve. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las humedades mañana van a ser diferentes. Y tenemos nuevamente que hacer el procedimiento para obtener la receta de mañana. Y la receta de mañana en la tarde va a ser otra. O sea, esta receta es única, solo para este caso. Pero fíjense que esta es la receta corregida de la original. O sea que la original sigue viviendo. La original sigue viviendo y es esta, la reducida. Esta sigue viviendo hoy día, mañana, pasado, después de pasado, ¿no? Porque esta es la que tenemos que corregir de acuerdo a las humedades que vayamos pillando y nos va a generar las nuevas recetas. Con estas recetas hacemos las pruebas, lo que queramos mirar, si huele, si no huele, si es verde, si es roja, si es amarilla, etc. Lo que queramos comprobar. Les cedo la palabra, jóvenes, porque no sé qué podemos sacar en conclusión de lo que acabo de mostrar o de decir. Entonces, ingeniero, acorde al momento que vamos a hacer la mezcla, partimos de la receta original y si, digamos, el clima está diferente, ahí es que hacemos la corrección, ¿no? Pero mayormente siempre, mayormente siempre adoptamos la idea de que superficialmente húmedos están los materiales, ¿no? O, bueno, eso. No tan como lo ha dicho usted. Número uno, hay que diferenciar lo que es el laboratorio de lo que es la obra. Hay que diferenciar. El laboratorio es un ambiente favorable, podríamos decir. Es un ambiente cubierto, la temperatura es estable, puede haber aire acondicionado, no haber calefacción, qué sé yo, pero es una temperatura no muy variable como afuera. Afuera hay viento, sol, sombra, lluvia, nieve, todo, ¿no? En cambio, el laboratorio es un ambiente controlado. Número uno. Número dos. En el laboratorio manejamos cantidades pequeñas de materiales, 10 kilos, 20 kilos, qué sé yo. Es mucho más fácil controlar las humedades, etc. Mucho más fácil. Por eso es que hacemos ensayos en condiciones controladas. Y tenemos que ser conscientes de lo que estoy diciendo, de que el laboratorio es el laboratorio y la obra es la obra. ¿Qué significa esto? Significa pues que en el laboratorio yo tengo que ser mucho más cuidadoso en cuanto a la precisión de los resultados. Porque en el laboratorio yo no tengo ningún pretexto para decir, ay, que ese rato hubo un viento, que
o que se cambió a sur, yo no tengo ningún pretexto en el laboratorio para hacer mal mis trabajos. En el laboratorio tengo que hacer bien, lo mejor posible, mis humedades lo más exactamente posible, mi pesaje de los materiales, la mezclada, la medición de los asentamientos, todo tengo que hacerlo lo mejor posible porque los errores los tengo que reducir al máximo en el laboratorio. Cuando tenga una receta ya, no voy a decir perfecta porque la perfección no existe, pero no existe por lo menos en lo físico, en lo humano, ¿no? Cuando ya tengamos una receta ok, 100% buena, quiere decir lo mejor posible, ¿no? Esa receta va a ir virgen a la obra. ¿Qué va a pasar en la obra? No sabemos. Pero en la obra las condiciones son diferentes. El ingeniero de la obra tiene que ser mucho más cuidadoso que el ingeniero del laboratorio. Eso no quiere decir que el ingeniero del laboratorio tenga que ser un descuidado. Acabo de decirlo que tiene que hacerlo lo mejor posible. Pero en la obra las condiciones son más adversas. Para empezar, el ambiente, el clima, todo eso. Para continuar, las cantidades de materiales son grandes, ¿no? La humedad que estamos sacando de 10 volquetadas, imagínense qué precisión tiene. Y el tercer factor, la gente, ¿no? En el laboratorio podemos personalmente verificar la balanza. Si son 14.3, le aumentamos un poquito para que sea 14.4 exacto, ¿no? En la obra las diferencias son mayores, la gente está trabajando 20 personas en esto, 10 personas en lo otro, no podemos controlar de la misma manera. O sea que en la obra sí o sí los resultados van a ser más sueltos, más amplios, más variables. Sí o sí van a ser, inevitablemente. Jamás vamos a alcanzar en la obra la precisión del laboratorio. Pero las especificaciones y las exigencias de calidad de la ingeniería son las mismas, tanto para la obra como para la ingeniería, como para el laboratorio. Por lo tanto, si el asentamiento tiene que ser de 5 a 7 en el laboratorio, en la obra también tiene que ser de 5 a 7. No es que como la obra es más difícil, en la obra puede ser hasta 10, no. Igual tiene que ser de 5 a 7. Por lo tanto, obviamente en la obra va a costar más trabajo lograr esos resultados. Por eso es tarea del ingeniero. Fíjense, el ingeniero no controla el clima. El ingeniero no controla los volúmenes de material. Simplemente llegan las volquetadas, ¿no? El ingeniero no controla a la gente, no puede entrar en la cabeza de la gente para que actúen como robots. O sea, hay un montón de factores. Pero el ingeniero tiene el deber de tratar de controlar todos esos factores. Esa es su misión. Para eso está, ¿para qué entonces? Para eso está el ingeniero. Entonces el ingeniero tendrá que preocuparse de que el transporte de los agregados sea adecuado para que no varíe la granulometría, para que no varíe, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando. Es su obligación, su tarea. Tendrá que tratar de que los agregados se almacenen de determinada manera para que las humedades no sean tan dispersas. Tendrá que preocuparse del cemento, tendrá que preocuparse del agua, tendrá que preocuparse de la gente, de que la gente entienda lo que tiene que hacer y de que lo haga bien. Y tendrá que preocuparse de las humedades de los agregados. Porque si ayer llovió y los agregados están súper saturados, controlar la calidad de la mezcla va a ser más difícil que si los agregados estuvieran cerca, porque dense cuenta que lo ideal es que los agregados estén cerca del estado saturado superficialmente seco. En laboratorio podemos lograr exactamente el estado saturado superficialmente seco. Ustedes lo han visto. ¿Qué pasa si el agregado está saturado superficialmente seco? Quiere decir que ni le sobra ni le falta agua, por lo tanto la corrección es cero. Eso es lo ideal, porque no le va a afectar al agua de la mezcla ni más ni menos. ¿Correcto? En laboratorio podemos hacerlo. No lo hemos hecho, pero podemos hacerlo. Podríamos hacerlo y así no hacemos la corrección de humedades,
Simplemente preparamos el material un día antes, de modo que tenga justo esa humedad, y así no aumentamos ni quitamos agua. Pero en la obra eso es imposible. Pero sí podemos hacer esfuerzos para que el agregado no esté tan seco ni tan mojado. Eso sí puede hacer el ingeniero. Es parte de su trabajo todos los días, tiene que estar mirando el agregado todos los días. Y en la obra se hacen esas cosas. Cuando el agregado está muy saturado, después de una lluvia, por ejemplo, o se espera, o se lo remueve, igual que hace un ama de casa cuando seca la ropa, ¿no? La extiende, ¿no? Para que seque más rápido. O también en la obra, cuando el agregado está muy seco, se lo riega. Pero no se lo riega ese ratingo, se lo riega muchas horas antes, a veces toda la noche anterior. ¿Para qué? Para que absorba agua. O sea, todo lo que estamos aprendiendo, jóvenes, no es por ilustración, qué sé yo, cultura general, ¿no? Es porque el ingeniero tiene que ser consciente de eso y hacer en la obra, poner en práctica todas las cosas que estamos diciendo. Si es que quiere hacer las cosas con calidad a nivel internacional, digamos, ¿no? Ese ingeniero puede trabajar en Francia, en cualquier lado, ¿no? Pero si trabaja a la boliviana, donde la humedad nos interesa un comino, ¿verdad? La corrección por humedad es peor todavía, nos interesa un comino. Igual nomás le metemos saturado, mojado, seco, lo que sea. La granulometría nos interesa otro comino. Y la suciedad igual. Y metemos el agua con carretilla, con balde, con todo. En el laboratorio estamos hablando de 13.2 kilos, ¿no? Dice que en el balde, ¿cuánto hay en el balde? Entonces las diferencias son abismales. No podemos esperar un hormigón de calidad, un resultado de calidad, por lo menos en la calidad estándar internacional, no podemos esperar, ¿no? Si trabajamos como trabajamos. Estoy hablando en la obra. Por más que nos esforcemos en el laboratorio, hagamos todo lo que estamos aprendiendo, lo hacemos bien, si esa receta la mandamos a la obra y en la obra les importa un comino todo lo que estamos hablando, como suele suceder, ¿verdad o mentira? Entonces, pues, ¿qué calidad podemos esperar? ¿Se dan cuenta, jóvenes? Es igual que la cocina, igualito. Un chef francés, por decirlo así, prepara una receta. La ha hecho 100 veces, tiene todos los premios internacionales, su restaurante donde él trabaja es famoso en el mundo, un plato cuesta $200, su receta es perfecta. Pero hoy en día con la internet y todo, agarra un aficionado a la cocina, ve en internet, le saca foto y tiene la receta en su cocina, la mejor receta del mundo la tiene en su cocina y como él sabe de cocina puede prepararla, sabe hacer el locro, sabe hacer todo. O sea, no es un ajeno al asunto. Ahí está la receta. Y en la receta dice, tome 4, qué sé yo, camarones, por decir algo, medianos de tal tipo. Y él no tiene camarones, pero tiene pescado, entonces le pone pescado. Y así siguiendo, ¿no? Y dice que la receta ponga su horno a 183 grados durante 14 minutos. Y el horno del cocinero no tiene temperatura, no puede, así que le pone más o menos, yo creo que ya está bien. 14 minutos, ya debe ser, yo creo, ya debe ser. No le falta a ojímetro. ¿Cómo podemos esperar que el resultado sea el mismo? ¿Cómo? Nadie se jactará y dirá, oh, esto es lo que hace el chef francés a sus invitados. Y le dirán, ay, qué rico, ¿no? Por amables. Pero seguro que ese plato no se parece en nada al original, ¿no? La calidad de comer se come, quién sabe, pero la calidad, estamos lejísimos de la calidad, ¿no? Jamás va a sacar un premio el que no tiene.
termómetro, el que no tiene pesa. Dice ponga 14 gramos de qué sé yo, pimienta molida, ¿no? 14 gramos, no tiene balanza. Ay, eso debe ser, ¿no? Entonces, si no trabajamos, si no hacemos las cosas bien, como ya lo han estudiado otros, ni siquiera tenemos nosotros que estudiar, si no intentamos, yo diría que si el ingeniero boliviano trabajara bien, habría que ponerle una medalla porque tiene más dificultades que afuera. El cocinero ese 14 gramos tiene que pesar y no tiene balanza, bueno, va a donde el vecino y se pesa, tiene más molestias que un cocinero que tiene todo ahí, ¿no? Tiene más molestias, más esfuerzos tiene que hacer para poder cumplir con todo. Si el ingeniero boliviano cumpliera con todo, habría que ponerle una medalla porque tiene que hacer más esfuerzos. ¿Por qué? Porque no tiene nada, ¿no? La receta está en kilos y en su obra hay todo menos una balanza, menos. ¿O han visto una balanza en alguna obra ustedes? No, no, ¿eh? Entonces, obviamente el esfuerzo es mayor. Imagínense con esfuerzo mayor, creo que el reto es más grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Parecería que no hay reto ni grande ni chico, ¿no? Porque jóvenes, hay ingenieros que ni siquiera van a la obra, ni siquiera van. La controlan por chat. ¿Cómo va? Ya vaciaron, Dios mío. Sí, ingeniero, ya vaciaron. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo vamos a mejorar de esa manera? ¿Cómo vamos a ser mejores ingenieros como para que digan, caramba, traigámonos un ingeniero de Bolivia, ¿no? ¿Cómo? En algún país misterioso, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cómo? Si no tenemos fama de hacer ni siquiera lo menos. Yo me esfuerzo en lo que estamos viendo, que es sencillo, es la letra A del abecedario, ¿no? Pesar, ver, lo básico. No estamos en la obra, en el reto máximo, estamos lejos de eso. Por lo menos para que se entienda la lógica de cómo funciona, por qué se hace esto, por qué no se hace eso. Entender, ¿no? El día de mañana sabremos si exigimos eso o aceptamos, o cómo compensamos eso, o cómo controlamos para que la cosa sea mejor. Pero no dejemos las cosas así, ¿no? Que sigan metiendo nomás, que algún día vendrá alguien y nos salvará, ¿no? Bien, jóvenes, ya mucho bla bla. Creo que de alguna manera hemos visto los tres temas, o los dos, sí, los tres, sin querer queriendo, el 8.1 también vino a la charla. Cualquier duda, consulta por WhatsApp. Sugiero nuevamente, siéntense un día de estos, por lo menos pongan un papel al lado del texto, intenten hacer, aunque no escriban todo, comprendan, tiquen, verifiquen con su calculadora, si me avisan si le he pelado en algo. Sigan el procedimiento paso por paso y van a comprender mejor. Y cualquier duda me avisan. Y ya esta segunda etapa es más objetiva, como verán, ¿no?